Compartimos importante información médica en esta mañana de viernes. Pongan mucha atención a un problema que quizá usted no lo considere tan recurrente, pero que afecta a muchas personas en nuestro país. Hablamos del prolapso rectal. Se encuentra con nosotros el doctor Carlos Martínez Vega. Él es cirujano colorectal y con él vamos a conversar sobre este interesante tema. Buenos días, doctor. Sabemos que a nivel de las estadísticas quizá no es muy frecuente, pero sí es un problema recurrente y que causa pues serias dificultades a quienes lo padecen. Explíquenos un poquito los síntomas, si hay alguna especie de indicador de con cuánta frecuencia este problema se presenta en nuestro país. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación de abordar el día de hoy este tema. Como usted muy bien dice, el prolapso rectal es una patología muy poco frecuente a nivel mundial. Casi es 1% de las patologías anorrectales. Sin embargo, hay subestadísticas porque en algunas ocasiones nuestra población y nuestro paciente tiene el temor y la pena de expresar, ya sea ante su familia y más ante el médico, la situación que está viviendo en su intimidad. El prolapso rectal es cuando las capas del recto se prolaxan, se salen a través del conducto anal hacia el exterior completamente. En algunas ocasiones puede iniciar esta patología midiendo 1 o 2 centímetros y finalmente pueden llegar a medir hasta más de 15, 20 centímetros la protrusión del recto. Es importante mencionar a nuestros amigos televidentes de que el prolapso rectal se puede clasificar en completo o en incompleto y en base a esto va a ser así el tratamiento que le brindemos al paciente. Y como usted muy bien decía, el género que más se afecta es el género femenino. El género femenino se presenta hasta en el 90% de los casos. En cambio, los varones solamente se presentan en el 10% de la población mundial. Es un problema que, a pesar de que es poco frecuente, afecta mucho en la vida cotidiana del paciente. ¿Cómo empezar a identificar cuando algo no está muy bien en esta parte del cuerpo de las personas? Se dice que los primeros síntomas que puede presentar un paciente es que se queja mucho de sensación de querer evacuar, pero no poder. Entonces esto le lleva al paciente a que puje mucho en el baño. Hay personas que pasan más de 15, 20 minutos en el baño tratando de pujar y al estar haciendo esa maniobra forzosa de querer evacuar y no poder, los músculos de la pelvis se van deteriorando y poco a poco van provocando el prolapso rectal. Es importante mencionar de que el prolapso en algunas ocasiones va a tener un patrón de estreñimiento o en otras ocasiones se va a asociar a incontinencia fecal o a prolapso también de los órganos genitales femeninos. Un tema que abordaban el día de ayer que era muy interesante, como la incontinencia urinaria, también se asocia en algunos pacientes cuando presentan prolapso rectal, también la incontinencia urinaria o la incontinencia fecal. Están preguntándonos sobre los tratamientos que se disponen en nuestro país para poder tratar el prolapso rectal, si siempre es necesario practicarse una cirugía y si es muy costosa y si la practican en los hospitales públicos. El prolapso rectal, el único tratamiento que existe para corregir esta patología es la cirugía. Sin embargo, en dependencia de los síntomas y signos que posea el paciente y las comorbilidades, es decir, de que si el paciente tiene algunas enfermedades como diabetes o una cardiopatía o otras enfermedades que alteren su vida cotidiana, va a ser así la elección del tratamiento quirúrgico que vamos a seleccionar nosotros como coloproctólogo. Sin embargo, es importante mencionar de que en la actualidad el abordaje ideal, el abordaje correcto es un abordaje abdominal y que sea laparoscópico para el prolapso rectal. Hay comunicación telefónica. Acción 10 en la mañana, muy buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Bueno, primero, hace un tiempo me diagnosticaron discinergia anorrectal tipo 4. Me hicieron una manometría anorrectal y me mandaron a terapia, a una electroestimulación anal y bioplayback. Me realicé unas cuantas sesiones, pero no las terminé. Aún sigo teniendo problemas con estreñimiento crónico. Mi hijo tiene una patología de base de un megacolon secundario a estreñimiento, tiene 6 años. Y yo me he puesto a pensar si es posible que la discinergia también la tenga. Tengo entendido que lo de él no es un megacolon de Hirschsprung, sino solo adquirido, pero secundario a estreñimiento. Ha tenido un tratamiento de enemas desde hace 3 años
le hicieron una desimpactación intestinal y el cirujano pediatra me dijo que pues pensaba hacer un descenso del intestino porque tiene un índice rectopélvico de 0.80. Mi pregunta es, ¿podría él tener disinergia o no? Muchas gracias. Muchas gracias por esta comunicación. Vemos que está muy informada de muchísimos Claro, términos. porque ella está sufriendo una patología y su hijo también tiene al parecer una inercia colónica. Para diagnosticar una inercia colónica hay que hacer determinados estudios, como son los marcadores, que es cuando uno le da a tomar una píldora al paciente y uno ve dónde se disponen alrededor de todo el colon estos marcadores radiopacos que se ven en una radiografía de abdomen. Sí. Y lo otro es que al paciente, a su hijo, probablemente ya le hayan hecho alguna manometría anorrectal, porque en base al diagnóstico que salga la manometría anorrectal se diagnostica la enfermedad de Hirschsprung que ella mencionaba, que es una enfermedad congénita, ¿verdad? Obviamente a él hay que vigilarlo porque tiene altas posibilidades de terminar su patología de este joven en una cirugía. ¿Por qué se caracteriza esta patología y en qué se diferencia de la que estamos hablando hoy, doctor? La inercia colónica, la diferencia es de que el intestino es muy lento. Correcto. Entonces los pacientes no evacúan diario o cada 3 días, probablemente evacúan cada 10 o cada 15 días. Sufren de mucha distensión abdominal y el colon se inflama mucho y se llena mucho de aire. Y lo predispone a que en algunas ocasiones terminen los pacientes en una colectomía total, es decir, de que se le retira todo el colon a los pacientes. Es una patología... Es un problema muy serio. Es un problema serio, sin embargo, una patología poco frecuente y que el cirujano colorectal necesita todos los armamentos diagnósticos para así determinar la conducta terapéutica en estos pacientes. Buenos días, tengo una hemorroides. Quiero consulta para ver cuándo se puede operar y me gustaría saber los costos. Casi nunca se habla de costos porque definitivamente no lo podemos hacer porque además un caso no es igual que otro. Así es. Obviamente no todas las hemorroides se operan, ¿verdad? Sin embargo, hemos hablado en los temas anteriores de que en dependencia del grado va a ser el tipo de cirugía que vamos a realizar nosotros como coloproctólogos y lo más importante es determinar la cirugía que se le va a hacer, porque así como puede ser un éxito, puede ser un fracaso la cirugía que se le va a seleccionar y en dependencia de eso, así van a ser los costos, como usted muy bien mencionaba. Con respecto a la paciente que nos mencionaba de que si las cirugías de prolapso rectal se realizan en los hospitales del Ministerio de Salud, efectivamente en el hospital de la Escuela Antonio Lenín Fonseca se realizan estas cirugías, ¿verdad? Ya sea un abordaje perineal o un abordaje abdominal. Obviamente va a depender de la clínica y de los estudios que se realice al paciente para determinar qué abordaje se le va a realizar al paciente. En la actualidad, e incluso ya en Estados Unidos están recomendando realizar un abordaje abdominal y colocar malla dentro del paciente para evitar de que este prolapso vuelva a recurrir. Hay comunicación telefónica, me explicaban por allá en cabina. Buenos días, Acción 10. Bueno, hemos perdido contacto. Hay un poco más de mensajes de texto, vamos a... me da picazón en el ano, sobre todo por la noche. ¿A qué se debe? ¿Puede ser un problema de parasitosis? ¿Cuáles son los síntomas de la hemorroides? Por favor, explique, doctor. Le estoy hablando del barrio 28 de Mayo. Esto otro tema, pero igual lo vamos a decir. Están pidiendo en el barrio 28 de Mayo avisar a Enacal que hay una calle en la cual se está derramando agua potable. Doctor, cuando uno de repente defeca con un poquito de sangre, ¿esto es síntoma de qué problema? Con respecto a la picazón que nos refería el primer paciente, ¿verdad? Sí. Lo primero que debemos de descartar nosotros como médicos es que el paciente posea una parasitosis, como él mencionaba muy bien. Sin embargo, en algunas ocasiones el prurito anal viene acompañado de enfermedad hemorroidal. Por eso es importante de que acudir al médico para realizar un examen físico adecuado. Con respecto a la enfermedad hemorroidal, los síntomas principales que dan las hemorroides es que un sangrado rojo, rutilante, posterior a evacuar. Además de eso, en algunas ocasiones el paciente puede sentir sensación de querer evacuar, pero no poder más, por las que las hemorroides están muy inflamadas. Y en algunas ocasiones los paquetes hemorroidales, recordemos que todos los paquetes hemorroidales los tenemos todos los seres humanos, se prolaxan hacia el exterior. Esa ya es una enfermedad hemorroidal grado 4 o grado 3 cuando se reducen espontáneamente. Sin embargo, los pacientes con enfermedad hemorroidal, además de esto que mencionaba anteriormente,
en algunas ocasiones se acompañan también de estreñimiento crónico. Por eso es importante acudir al médico para que lo examine adecuadamente y determinar en qué grado se encuentra la enfermedad hemorroidal y así dar un adecuado tratamiento en el paciente. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Vamos a leer un último mensaje, doctor, para que nos colabore. Buenos días, mi nombre es José Moncada, fui operado de una complicación de diverticulitis 1. Ya tengo 1 año y medio de andar con una bolsa de colostomía. El doctor me mandó a pedir una grapa para poder unir de vuelta el intestino delgado con el grueso. También yo padezco de azúcar. Mi pregunta es, si ya operado, no me va a volver a dar lo mismo que me pasó. La diverticulitis, el caso que nos plantea el amigo televidente, probablemente estaba ya en una fase complicada, sí, en una fase 4, porque le dejaron un estoma para evacuar a él en el paciente. Efectivamente, ahorita a él lo que le están solicitando es un material para tratar de conectarlo nuevamente, de restituir el tránsito intestinal y que evacúe normalmente ya por el ano. Los divertículos, a medida que nosotros nos envejecemos, van apareciendo en el colon. Cuando se complican, la principal sección del colon que se perfora o que provoca muchos síntomas es el lado izquierdo o la región sigmoidea. Esto se retira. Sin embargo, el colon descendente no está exento de que posteriormente, a medida que avance la edad, también vaya a presentar divertículos. Lo importante es tratarse a tiempo y ante cualquier síntoma de dolor no esperar que uno se vaya a complicar para abordarlo adecuadamente a un paciente. Pues como hemos dicho anteriormente, la diverticulitis se puede dividir en varias fases y en algunas ocasiones la cirugía no se realiza porque se detecta tempranamente. Definitivamente es positivo el hecho de que le normalizan su situación, claro, pero tampoco una garantía que más adelante el problema no puede regresar. Así es, no es una garantía, pero sí la posibilidad es mínima, tal vez menos del 5% que le pueda aparecer un divertículo. Eso depende de la edad que tenga el paciente. Lastimosamente no nos compartió la edad de él. Si es un paciente mayor de 65 años, probablemente no tenga nuevamente un caso de diverticulitis. Rápidamente nos están preguntando su número telefónico. Yo me encuentro a sus órdenes con el teléfono 88-745-737 o al 2522-2584. Yo atiendo en Masaya o en Managua, aquí en el Hospital Vivian Pelas.